No te sorprendas, es lo mismo que decía Yahweh Shai. Y si Yahweh Shai dijo, el Hijo del Hombre vino para servir a otros, ¿a quiénes estaba sirviendo? Al pueblo de Yahweh. Le estaba sirviendo para enseñarles, para recordarles esa sana doctrina, tanto a los judíos, a los llamados judíos, como a los judíos extranjeros, a los israelitas extranjeros, a los llamados gentiles, que habían perdido su heredad y que habían sido dispersados. Ya en la época de Yahweh Shai, por ejemplo, las 10 tribus que se habían venido a las Américas, por ejemplo, ya estaban de este lado del continente. Y si lo puedes recibir, ¿por qué crees que Yahweh Shai dijo que tengo que ir a un lugar donde están mis otras ovejas? Las otras ovejas que ese pueblo no conocía, y decía, ¿a poco se va a ir a Grecia a predicarles a los gentiles, a los israelitas que perdieron su heredad, que habitaban en Grecia o en Roma? Claro que no. ¿A dónde crees que estaban las otras ovejas? ¿En qué imperio crees que estaban las otras ovejas? Los mayas, los aztecas, los incas, todas las tribus de Norteamérica, de Gad. ¿Dónde crees que estaban? Ahí. Y por eso dice, vine a servir y a rescatar a muchos. Porque cuando dices muchos, son a esos electos. Vino a traer esa buena noticia. De que el Señor Yahweh, el Dios Todopoderoso, con la muerte, fíjate el alto costo, con el sacrificio, con someter, con mandar a su Hijo unigénito y primogénito a que sirviera, a que fuera el último, el más humilde, el más sencillo, el más pobre, porque el Señor, no te creas que tenía castillos y nada más, para hacer una analogía para que lo puedas entender fácil. No te creas que el Señor tenía propiedades y ranchos y coches y terrenos y departamentos y propiedades y playas, nada. Porque aparte no los necesitaba, pero tampoco no era el momento en el que el Señor tenía que venir a traer esos malditos bienes materiales. Si lo que te venía era dar una lección de cómo sobrevivir sin las pinches cosas del mundo. Cómo darle su perspectiva. Ahí está en el pasaje donde te dice que cuando ayunó por 40 días y ahí estaba Satanás jodiendo. Ya se lo agarró cansado, ¿no? Tú nada más imagínate un ayunito de 40 días. Si esta gente no puede quedarse sin tragar ni siquiera 4 horas, ¿tú crees que van a aguantar un ayuno? De 40 días, claro que no. ¿Y qué le dice Satanás? Ya sabes, aprovechando la condición humana, esta condición frágil. Si me adoras, te doy todos los reinos. Si me adoras, te puedo dar, ya sabes, lo de aquí, fama, fortuna, lo mismo que le piden a los grandes figuras públicas de hoy día, ¿no? A los cantantes, a los actores, a las actrices, a lo que les piden. Igual Satanás, el mismo espíritu. Pero Yahweh Shai le dice, no, ni más, solamente al Señor tu Dios adorarás, así que lárgate. Agarka, Shatan, Yahweh Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rahakwadash. Así le ha de haber dicho, yo te reprendo, cabrón. Imagínate si Yahweh Shai pasó por esas mismas pruebas, por esas mismas debilidades humanas.
vino a servir a muchos que ustedes no sabían que estaban ahí, esos gentiles, esos israelitas extranjeros que habían perdido su heredad. Regresando ahí a Marcos, entonces, ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos, en cumplimiento de obediencia de lo que le había mandado Yahushua. Usted tiene que aceptar incluso la muerte y una muerte de cruz. Lo más humillante. El último de los puestos, el último de las posiciones. Mateo 25. Y iba a 21, pero tengo que dar el contexto de la parábola de los 3 siervos, así que voy a empezar en 14, Mateo 25 y 14. También el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Y el que tenga oídos que oiga, porque Yahushua, cuando estaba dándole estas parábolas a la gente, no solamente estaba encriptando el verdadero mensaje, el verdadero significado, para que la gente no lo entendiera, porque esta verdad nada más se le revela a pocos, sino también te estaba enseñando cómo esa era su propia parábola, su propia analogía, era él mismo. También el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Era el mismo Yahushua emprendiendo ese largo viaje en el tiempo humano, en el reloj de las 12 horas que tienes ahí. Bueno, de las 24 horas, 12 y 12, ya sabes. Es lo que quise decir. En este tiempo relativo al tiempo humano, el mismo Yahushua, el mismo Bahashem Yahushua, iba a emprender un largo viaje. ¿Por qué crees que esta gente pierde su fe y su esperanza? No, pero es que el Señor no regresa. Ha pasado mucho tiempo. El fin del mundo nos lo vienen anunciando desde quién sabe cuándo. Paréntesis. Así tenía que ser. El Señor prepara su estrategia para que algunos caigan de la fe. Pero ahí te dice, creo que cenamos, que te dice, aunque parezca que el Señor tarda, espéralo, porque ya muy pronto, por las profecías que se están cumpliendo, muy pronto el Señor va a regresar. Pero aquí otra vez, un hombre tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Y yo creo que en otras traducciones dice, les confió su riqueza mientras estuviera ausente. Reunió a sus siervos y les confió su riqueza mientras estuviera ausente. Ahí está otra vez. Reunió a sus siervos, tuvo ciertos discípulos y les encargó este tesoro, esta verdad. Se las reveló, les dijo, ahí te encargo. Mientras estuviera ausente. Versículo 15, ahí mismo en Mateo 25. Lo dividió en proporción a las capacidades.
Es lo que te digo, es Yahpá, es el Espíritu Santo hablándote, como a través de una parábola, el mismo Yahweh Shai estaba diciéndote cómo este tesoro era el tesoro de esta verdad, que es más valioso que el oro, más valioso que la plata y que cualquier piedra fina, como te dice la misma escritura. Dice, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno, porque ahí está, esta verdad se le revela a cada quien en una proporción. Y justamente ayer decían, oye, pero es que yo casi no sé nada, pues eso poco que sepas es lo que deberías estar haciendo. Qué bueno que el nuevo hermano que ahora se está probando a sí mismo en Bolivia, el nuevo hermano, qué bueno que hayas puesto tu campo, y qué bueno que te hayas unido a los sufridores, qué bueno. El Señor a cada quien le da su porción y tienes que hacer algo con esa porción. Como siempre les digo aquí, sí, a mí me lo dijo el hermano Yohanatán, al menos así el Espíritu habló. Sí, y si no sabes otra cosa, este pueblo lo único que necesita oír al principio, nada más el Deuteronomio 28, para que sepan cuáles son las maldiciones que les empatan a ellos, que les ajustan a ellos, como el pueblo de Israel, tribu de Isaacar. Si no sabes otra cosa, entonces sal a decirles el Deuteronomio 28 hasta que te lo aprendas tú y hasta que se lo aprenda esta gente. Entonces esa porción, y verás cómo saliendo a las calles y escudriñando las escrituras y estando en el Espíritu, en fuego del Espíritu diario, porque no necesitas estar 24/7, necesitas hacerlo constante. Verás cómo el Señor va incrementando esa fe y ese conocimiento. Pero en fin, a cada quien le da una porción. Ese era el punto. Lo dividió en porciones en proporción a la capacidad de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata. Estamos hablando de que el Señor estaba hablando de su tesoro, de esta verdad. Porque es lo que está pasando ahora mismo. ¿Qué es lo que está haciendo cada gente? Porque hay a quienes de plano no les dio nada. Porque que es como este pueblo de Isaacar que está perdido. Así, literalmente. Está en esclavitud y perdido. Vaya pinche condición. Pero te la merecías, güey. Ni modo. Ahora te aguantas. Ahora ya sabes que el Señor te tiene así. Ahora sí, ¿qué tienes que decir a eso? Cuando contrastas estas ideas de que tu Jesús güero siempre te cuida y te quiere y ama a todos, ¿no? Contra esta verdad, el verdadero Dios de la Biblia te tiene en esta condición, así te tiene jodido porque así te lo mereces. ¿Qué tal ese cambio de paradigma? ¿Qué tal? Está rompemadres, ¿no? Está rompementes. Para que sepas quién tiene el control de todo, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. No es ninguna casualidad en la condición en la que estás. Entonces dice ahí, seguimos. Entonces a uno le dio 5, al otro 2 y al otro 1. Y luego se fue de viaje. No más con eso. Porque dices, oye, ¿de qué reflexiono o de qué hablo? No más de ese versículo, ya puede salir toda una lección. Cuando dice, una vez que repartió esa riqueza, ese dinero entre sus siervos, luego se fue de viaje. Y nada más hay 2 tipos de viaje, o de cuando te vas de vacación, o cuando vas de negocios. Hoy en día para las personas que viajan, nada más hay viajes o de ocio o viajes de negocio. Ahí está. Porque finalmente eso es lo que significa negocio, que no es ocio. Ahí está. Solo hay viajes de ocio o de negocio. Y el Señor nos da referencia en otra parte de la Escritura. Voy a ir a un lugar a prepararles las moradas, las casas, las habitaciones. Y te dice en la Escritura, ni el ojo vio, ni el oído oyó,
ni ninguna mente de los hombres han imaginado lo que tiene Yahweh, Bahashem, Yahweh preparado para los que Él quiere, para los que Él ama. Y te está hablando del electo, te está hablando del pueblo de Israel. Una vez que todo el pueblo de Israel regrese a través de la semilla del electo. Por eso hace rato que decía, no sé si terminé la idea o no. Aquí no es que te odiemos, no estamos hablando en lo personal, pero ahorita qué hueva lidiar contigo. Ya cuando regreses en el reino, en el segundo pacto que el Señor pondrá en tu corazón y en tu mente los mandamientos, seremos técnicamente, en teoría técnicamente inmortales. Ahí ya hablamos, ahí ya te abrazo y ahí ya te beso y te digo todo lo que quieras. Pero ahorita estamos haciendo un trabajo, ahorita estamos en tiempos de guerra. Ahorita no estorbes. Si no vas a hacer este trabajo, no estorbes. Porque estamos tratando de despertar al electo. Pero seguimos. Dice, y luego se fue de viaje. Entonces, ¿en qué etapa crees que estamos ahora? Porque cualquier viaje que tú emprendas tiene un principio y un fin, por más largo que sea, por más que sea de ocio o de negocio. Versículo 16. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó otras 5. Y cuando dice que invirtió ese dinero, no te creas que lo fue a meter a un banco. A ver, quiero ver que alguno de estos isacaritas, porque no conozco el sistema bancario local de tu país, pero sí conocemos el sistema bancario como una cosa, como una parte integral de este sistema de Saúl. ¿Quiénes crees que son los dueños del sistema bancario, de la llamada Reserva Federal, que de federal no tiene nada? Es una reserva particular de los Illuminati, de estos que se dicen judíos y que no lo son. Son la sinagoga de Satanás, estos amalequitas que están ocupando el territorio de las tierras de Israel, las tierras del Señor. Que por cierto, nada más para hacer un paréntesis, enseguida regresamos. ¿Cómo crees que el Señor iba a acumular suficiente enojo si no iba a dejar que sus tierras fueran ocupadas por alguien que no es su pueblo? ¿Cómo crees que los va a sacar? A patadas, por decirlo así coloquialmente. Un pueblo que no es tuyo y que están ocupando tu casa, tus instalaciones, la tierra que el Señor se escogió. Pero así es el Señor. Tiene que poner exactamente las cosas para que estén en el punto exacto, en el momento exacto. Entonces el Señor dijo, voy a dejar que estos amalequitas estén en mi tierra, que si quieren los que controlen el mundo, porque te dice la Escritura, creo que es en Apocalipsis 2, que cuando te habla de estos falsos judíos que no son, que dice yo conozco, a ver si es cierto, que dice yo conozco, Tawada Yahweh Bashem Abushai, Apocalipsis 2 y 9, yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza, pero tú eres rico. Y eso habla del verdadero pueblo de Israel, del verdadero. Yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza. Estos llamados judíos, ¿cuándo han padecido este sufrimiento y esta pobreza? Si son los que prácticamente corren todos los negocios, tecnología, farmacéutica. Comunicaciones, los multimedios, claro que sí. Conozco la blasfemia de los que se te oponen y dicen ser judíos pero que no lo son. El Señor lo conoce y lo está tolerando porque dice, si no, ¿cómo hago que me enojen? Si no hago que me cumplan, si no hago que se cumplan mis palabras,
y no permito que estos amalequitas ocupen mi tierra santa, mi tierra que yo me escogí, mi tierra singular, apartada, separada. Entonces, ¿cómo el Señor iba a llegar a ese punto de enojo? No, claro que sí, y por eso ahí está magistralmente. Conozco la blasfemia de los que se te oponen y dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Su culto, su vocación le pertenece a Satanás. El siervo que recibió 5 comenzó a invertir el dinero y ganó otras 5. Y entonces esto que acabamos de decir no es que lo hayan invertido en el sistema bancario, porque el sistema bancario, el sistema regular es donde esta gente tiene su dinero electrónico, y eso te lo digo aquí. Aquí las cuentas son nada más para que te cobren comisiones. Ya no hay cuentas de ahorro. La gente tiene su dinero que mete cada 15 días que recibe su cheque, y en lugar de que reciba un porcentaje de interés, que sería lo justo de un banco, y alguien que acumula riqueza para hacer productiva una parte de la sociedad, nada más te cobra comisiones. Pero bueno, el Señor está hablando no de que lo metiste a un banco literal, sino que hiciste algo con eso. Dice: el siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. Me caga que la gente siga platicando de sus cosas del mundo cuando pasan por aquí. O respetan o respetan. El que tenía 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Porque ahí ya te empieza a revelar el Señor. Pone la analogía con el dinero, con esa riqueza, que la empezó a hacer negocio, empezó a mover ese dinero, empezó a ver dónde invertía, empezó a invertir su tiempo, su conocimiento, su know-how del negocio. Hizo su plan financiero, midió los costos. Pero para que tú lo entiendas, empezó a escudriñar las escrituras, entendió cuál era el mensaje. Salió a las calles, hizo estos videos, escudriñó las escrituras, sabía cómo responder una pregunta. Se presentó, como dice la escritura, se presentó aprobado ante el Señor. Porque pregúntale a esta Isacarita promedio, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Nunca, hace como 20 años cuando le regalaron a tu ahijado la Biblia que para que hiciera la primera comunión. ¿Así? ¿Tú crees que esa gente está invirtiendo? Porque la parábola para los que le escuchan, entonces luego se imaginan el sistema financiero, bancario actual. Pero para los oídos espirituales, para los ojos espirituales, estamos hablando de qué es lo que has hecho con esta verdad. Y ahí está la respuesta espiritual. Esta gente que lleva años sin escuchar. Cuando tú dejas de practicar algo, te vuelves un imbécil. Así. Y todo este pueblo dejó de escuchar al Señor. ¿Cómo crees que se han vuelto? Imbéciles. Así. Deja de jugar fútbol y verás cómo la próxima vez que agarres fútbol, hasta un niño te roba la pelota. O deja de hablar un idioma que no es tu lengua materna, déjala de hablar y verás cómo al mes ya se te olvidaron hasta cómo se dice el verbo. Es natural. Entonces, ¿en qué condición estará este pueblo si no vuelven a escudriñar, no regresan a los caminos antiguos, como te dice la Escritura? Pues se han vuelto unas piedras, se han vuelto unas tortugas, se han vuelto una tapia, como te dice ahí en alguna de estas traducciones, se han vuelto como una tapia ruinosa, que no sirve para nada, nada más es un palo clavado ahí, en medio de una barda, que sirve como una mojonera, nada más, como una referencia, como una marca, para saber que es el pueblo de Israel que está perdido. Sí, eso ya lo sabemos. ¿Qué vas a hacer al respecto?
ya sabes que eres un israelita, ¿y ahora qué? Ve el video que los hermanos hicieron al respecto, eres un israelita, ¿y ahora qué? ¿Tú crees que esta gente está verdaderamente invirtiendo? Para seguir ahí en esta parábola de Mateo 25, sigo ahí en el versículo 18. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata, cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. ¿Qué hizo? No hizo nada. Había recibido la palabra, comparó con las cosas del mundo y el clásico Juan y Sacar aquí. Y dijo, qué hueva, qué hueva escudriñar, qué hueva invertir 2-3 horas diarias para estar estudiando. ¿Por qué? Porque es más fácil invertir esas 2 o 3 horas diarias, estar echado viendo la televisión o no haciendo nada. Y cuando no haciendo nada no quiero entrar en detalles, porque hay mucha gente que para no hacer nada se pintan solas. Para perder el tiempo son maestros de perder el tiempo. Y al final resulta que no hicieron absolutamente nada. Entonces se parece a ese. Pero el siervo que recibió una bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Con eso que te acabo de decir, ese güey que no hizo nada, que se hizo güey, nada, no hizo nada. ¿Ven? Después de mucho tiempo, y fíjate cuánta sabiduría hay aquí, después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje. ¿Por qué? Porque los tiempos humanos son diferentes a los tiempos de Yahweh, Bahashem, Yahaushay. Y como dije, todos los viajes de ocio o de negocio tienen un principio y un fin. No puedes estar de vacaciones para siempre, o no puedes estar trabajando para siempre. Cuando tú tienes que viajar a una ciudad, a otro país, a un asunto del trabajo, tienes fecha de ida y fecha de regreso. O también cuando te vas de vacaciones a la playa, pues si te va bien, pues te vas una semanita, ¿no? Pero ya a la semana vas para atrás a tu rutina, a tu esclavitud. Damn. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje. Y nada más ponte en el contexto de que Yahweh Shai estaba diciendo esta parábola. Dejó encargados a sus siervos, les dejó encargados su tesoro, su riqueza, esto que puede salvar. Se fue a un viaje y después de un largo tiempo regresó. ¿Te suena familiar? ¿Te suena? ¿Te suena como que se está cumpliendo? El Señor sí se fue, parece mucho tiempo, pero el Señor está por volver. Y luego fíjate lo que dice. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas. ¿Qué hubo? ¿Qué óvole? Los llamó para que le rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero, su riqueza, lo que les había encargado. Ahí está. ¿Te suena familiar o no te suena familiar? Porque por las profecías que se están cumpliendo, el Señor ya está aquí. Ya nada más es cosa de que Él ponga ahí su mesa, su mesita, saque sus registros y empiece. Vamos a revisar caso por caso, porque el Señor no lleva ninguna prisa. El Señor no se hace ni más viejo, ni se le acaba el poder, ni se ablanda. El Señor no cambia. Ya te fregaste,
en ese sentido, si estás pensando en el Dios Todopoderoso, como lo que ves aquí, que todos estos cuerpos se hacen viejos y la gente se hace conchuda y huevona. Claro que no. Al Señor Yahweh Ba'Hem Yahushai no le aplica ninguna de las cosas a las que estás acostumbrado. Pero sigue. Dice, después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que le rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo, al cual le había confiado 5 bolsas de plata, se presentó con 5 más y le dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. Porque 5, haciéndote la analogía al que le reveló más verdad, al que le dio un espíritu de fortaleza mayor, al que le dio un espíritu de comprensión mayor de su palabra, y supo qué tenía que hacer, escudriñar las escrituras. Lo que el Señor quiere con esta verdad es que salgamos a rescatar, a despertar al electo. Pues eso es lo que hay que hacer en la medida de tus posibilidades. Ahí está, estamos sirviendo al Señor, que fue el tema central de la lección de hoy. Entonces ahí está, que le dio más en esta parábola, le dio más y le dice: Señor, porque le dice: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. Así que a ese siervo que le dio que le dio más, que le dio bastantes cosas, le dijo: pues ahora que vienes a que hagamos cuentas, Señor, pues aquí están los 5 que me diste, invertí, hice un montón de cosas, hice mi mejor esfuerzo y aquí hay 5 más. Me hubiera gustado darte más, Señor, pero pues eso fue todo lo que pude negociar. Mira, al menos no me hice güey. Porque si te fijas, ahí el verdadero misterio es que el Señor te va a pedir siempre cuentas de todo lo que Él te dio. A ver, ¿cómo? ¿Qué tienes que decir de que te di cierta facilidad? De que aunque estabas en problemas, siempre te saqué. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué hiciste cuando de todos modos nunca te faltó la comida? ¿Qué tienes que decir cuando te di un buen trabajo? Cuando te quité tus preocupaciones, ¿qué tienes que decir con eso? ¿Qué tienes que decir cuando te revelé esta verdad? ¿Qué hiciste con ella? Porque ahí es cuando todo tiene ese sentido de que nada está oculto para el Señor. El Señor te va a preguntar: ¿qué hiciste con ese tiempo que te di libre? Ahí eso te vas a decir: en la madre. El Señor sabía todo, sabía hasta cuando me estaba yo haciendo güey. Y no va a haber dónde te escondas, no va a haber cómo le hagas. Entonces el Señor viene a pedirte cuentas. ¿Qué hiciste? ¿Me serviste como leal servidor o te hiciste güey? Versículo 21. El amo lo llenó de elogios. El amo lo llenó de elogios. Imagínate Yahweh Shai poniendo esta parábola. Él siendo el amo, pero narrándote esa propia historia que era suya. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. ¿Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad? Porque 5 unidades de riqueza o una cierta porción de este conocimiento no te iba a revelar todo. El Señor tiene sus planes y con cierta porción, poca o mucha, era con lo que tenías que trabajar. Pero fíjate cómo dice ahí: el amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré mucha más responsabilidades.
ven a celebrar conmigo. Imagínate a Yahweh Shai poniendo esta parábola donde dice el reino de los cielos es comparable con la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Era él mismo. Y le estaba hablando a sus siervos, los profetas, les dejo esta verdad, vamos a ver qué hacen con ella, la tienen que multiplicar. Porque tú crees que el Señor verdaderamente iba a necesitar de ti, de tu talento, de tu tiempo, de tu facilidad de palabra, de tu conocimiento de otros idiomas, de tu conocimiento tecnológico para manejar el software, para editar el video, para manejar la cámara. ¿Tú crees que de verdad el Señor necesitaba de tus habilidades y de tus capacidades? Claro que no. Pero el Señor nos tenía que ocupar como instrumento para mostrar algo o verdaderamente que así sea para la salvación, que podamos ser parte de ese número que el Señor va a rescatar. Y si no, porque hay que ser muy realistas y temerosos, y si no, pues a morirse en la raya. Señor Yahweh Ba'Shem Yahushai, al menos tú sabes que no me estuve haciendo güey. Si no me alcanzó, pues ya tú sabrás, pero estuvimos en la raya, poniéndonos como sacrificio vivos aquí en las calles. Y estamos padeciendo cosas del mundo, porque el Señor sabe cómo a cada quien le da la vuelta de tuerca que necesita para ponerlo en un aprieto. Pero el Señor también te va a poner la salida. Así que el amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel, ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Ahora te daré mucha más responsabilidad. Ven a celebrar conmigo. Versículo 22, ahí mismo en Mateo 25. Se presentó el siervo que había recibido las bolsas de plata, las 2 bolsas de plata, y le dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. Y no cabe duda que el Señor es maestro de poner estas parábolas, porque lo único que te hace es la analogía perfecta de que si el Señor te dio poco conocimiento, pues tienes que ir estudiando, pero eso poco que sabes tiene que dar fruto de todos modos. Y si sabes mucho de esta verdad, entonces tiene que dar mucho fruto. La constancia, la responsabilidad, porque somos embajadores de Yahweh Ba'Shem Yahushai. No estamos aquí para darle gusto a nadie, no estamos aquí pidiendo una moneda a cada persona que esté pasando por aquí. No estoy aprovechando para decir, mientras yo les predico la palabra, aquí vendo CDs piratas o algo así, ¿no? Estamos haciendo el trabajo completo por el Señor. Estamos tratando de que nuestras bolsas de esa riqueza produzcan fruto para que el Señor no te agarre como se va a agarrar. Ahorita lo vamos a escuchar. Se presentó el siervo que había recibido 2 bolsas de plata. Amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. Así que no importa cuánto te dio el Señor. Señor, tú sabes qué porción de fe y de conocimiento me diste. Tú mismo lo sabes. Tú mismo me lo diste. Yo hice todo mi mejor esfuerzo y aquí está el fruto, poco o mucho, de lo que haya yo podido ganar. ...23... el amo le dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo, pásale también. Mismo trato. Entonces ahí está también, mismo trato. No importa cuánta porción te haya dado el Señor, porque a veces pareciera que estamos más preocupados por si yo no tengo el nivel del hermano, me siento mal.
siéntete mal si no estás procurando alcanzar el nivel del hermano. Pero si no lo alcanzas, aún con tu mayor esfuerzo, no te tienes que preocupar. Ahí está la analogía del Señor. Al que le di 2, lo trató igual que al que le di 5. Fuiste fiel con eso poco que te di. Fue suficiente. Suficiente. Pásale. ¿Cómo le dice aquí? Versículo 23, el amo le dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo el nombre del Dios Todopoderoso Yahweh y su hijo Yahweh Shai. Él existe y él salva, en el hebreo paleo. Esta gente necesita escuchar, aunque sea el nombre, porque ya que no se quedan a escuchar o a preguntar, pues como siempre decimos aquí, ya lo escuchaste, ya te fregaste. ¿Por qué? Ahora el Señor va a decir: claro que sí, escuchaste cuando pasaste por ese campo de Ciudad de México. Versículo 24 de Mateo 25 y 24. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata. Ya sabes, ahí es Juan y Zacar, estos. Ahí se presentó. Se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y le dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha donde no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero. Ya sabes, como en esta parábola está magistralmente registrado en una sola frase: tenía miedo de perder su dinero. O sea, me hice güey. O tenía miedo a la responsabilidad. O no la quise aceptar, ni administrar, ni hacer nada al respecto. Supe que era un israelita y entonces me lo guardé creyendo que eso era suficiente. Y no hice nada. O estos que cambiaron a Yahweh Ba'ashem Yahushai, que lo cambiaron a él por el mundo. Se olvidaron de las cosas de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Enterraron esa bolsita de riqueza, ese tesoro. Eso es lo que significa cuando aceptas al mundo. Entonces enterraste ese dinerito. Tenía mucho miedo de perder su dinero, o tenía mucha hueva, así que la escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Damn. Versículo 26. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso. Haz de cuenta que les estaba hablando estos zacaritas, así, igualito. Siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos allí hubiera obtenido algún interés de él. Es la misma respuesta que va a dar esta gente. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con ese conocimiento que debiste haber aplicado de otra forma? ¿Qué hiciste? Dice ahí en Romanos 11 y 7 de una vez. Acá abajo está. Así que la situación es la siguiente: la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Yahweh Ba'ashem Yahushai que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Yahweh Ba'ashem Yahushai ha elegido. El corazón de los demás fue endurecido. ¿Qué tipo de corazón? ¿Qué tipo de corazón crees que tenía este que fue a enterrar en la parábola? Que fue a enterrar ese dinero, esa riqueza. El corazón de los demás fue endurecido. Te lo acabamos de leer ahí en Romanos 11.
No solamente, y es ahí ese gran paradigma, no solamente tuviste ese miedo y no solamente no hiciste nada. En otras palabras, para que me entiendas, esta gente no solamente se hizo güey, sino que Yahweh Bashem Yahushai fue el que quería ver este comportamiento. Ahí en esa parábola te lo dice. El Señor quería ver ese comportamiento. Quería ver cómo reaccionaba esa gente. ¿Qué dice? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Saca? Sí. Bueno. Dice en el versículo 25. Dice, tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Pero mira, aquí está su dinero de vuelta. Entonces el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. Deberíamos ocupar el lenguaje actual, pero hay niños presentes, no lo voy a hacer. Siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera obtenido ahí algún interés de él. Ya desde aquel tiempo había bancos, ¿no? El sistema bancario, ya sabe, este hombre blanco, ¿cómo le llaman a la Reserva Federal? Usted sabe que la Reserva Federal, de federal no tiene nada porque no le pertenece a ningún país. ¿Usted sabe a quién le pertenece? A estos llamados judíos, a los Rothschild, a los Rockefeller, a los JCPenney, a todos esos, a esos les corresponde el sistema bancario. Es el negocio de la vida, explotar a tanta gente. Aquí es un paraíso para los bancos. Ahí están los números. Tan solo estos mugrosos bancos españoles como Santander reportaron en 2018 que el 41% de sus ganancias lo sacaron de este país, nada más. A nivel mundial, el 41% de sus ganancias. Bancomer reportó que el 51% de sus ganancias la sacó de esta tierra por tantos intereses, tantas comisiones, ya sabe, los paguitos chiquitos, los meses sin intereses, ya sabe, todas las tácticas. Desde entonces había bancos, así es, nada más que el Señor lo tenía aquí como referencia. Entonces, ¿cómo lo localizan? Yahweh, Bahashem, Yahawoshai. Lo más fácil es que sea por internet, en Amazon. Internet, en Amazon, sí, porque aquí en México no hay. Esa viene de Estados Unidos. Pero ya sabe que ahí, ese hombre blanco, y lo digo con todo respeto, con tal de que usted le pague algo, son capaces de vender hasta su madre. Así es, hasta su mamá son capaces de vender. Que el espíritu de Yahweh y Yahawoshai estén con ustedes y también con ese niño que está creciendo en sabiduría y en gracia. Gracias. Listo, ándele. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso, si sabías que yo cosechaba donde no sembré y que recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera obtenido algún interés de él. Al menos le hubieras dicho a alguien, al menos esa Biblia que tenías, al menos ese video que escuchaste, al menos le hubieras dicho a alguien, oye, a mí me da mucha hueva, pero velo tú, a ver qué te dice a ti. Si le hubieras dicho a tu hermano, a tu primo, a tu tía. En cambio no hiciste absolutamente nada. Y vamos a ver qué es lo que le dijo entonces ese siervo en esta magistral parábola. Versículo 28. Entonces el Señor ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene 10 bolsas de plata. Quítenselo. No merece estar en esta clasificación, en este grupo, no merece. Quítenselo y dénselo al que tiene 10. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada con los que se les da, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil
arrojen a este holgazán, arrojen a este güey a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y no te creas porque los traía muy limpios. Esa desesperación que te va a caer todo el chahuizcle en la cabeza cuando digas, ¿qué demonios pude haber hecho más por el Señor? Y no hice nada. Y así hay mucha gente, ¿eh? ¿Qué hiciste con lo que el Señor te dio? Nada. Te hiciste güey. Aceptaste y fuiste feliz con tu esclavitud. No metiste ni las manos. No hiciste ni un esfuerzo, ni siquiera por entender por qué estabas en esa condición. Y ya cierro con el versículo 29 y 30 otra vez, ya para cerrar la idea de cómo hay que servir al Señor. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. ¿Qué hiciste con esta palabra? Porque no era en el mundo donde ibas a encontrar la respuesta. El Señor te va a preguntar por sus cosas. ¿Qué chingados hiciste? Y entonces ahí queda la pregunta para cada quien. La respuesta está entre tú y Yahweh Bahashin Yahawashi. ¿Qué hiciste tú? Estás escuchando esta verdad. Sabes los tiempos en los que estamos involucrados. Estos son tiempos muy difíciles. Y no hablo de que son tiempos difíciles porque aquí hay que cuidarse hasta de tu propia sombra, así, literal, porque en una de esas te bajan la cámara, el celular, pasa alguien en moto y te levantan el dedo, o viene alguien y te secuestra. No me refiero a ese tipo de inseguridad. ¿Qué hiciste con lo que el Señor te dio? ¿Ayudaste a alguien? ¿Hiciste algo? ¿Cómo duplicaste el valor de eso que el Señor te dio? ¿Te pusiste a ti mismo como sacrificio vivo? ¿Qué chingados hiciste? Eso lo tendrás que responder tú, porque a ti es el Señor te va a preguntar. Tú eres el que le vas a tener que contestar al Señor, ¿qué hiciste? Y así, Señor, tú me diste 5 y aquí hay otros 5. Multipliqué la ganancia. Y al que le dio 2, Señor, me diste 2, aquí están 2. ¿Qué chingados hiciste? Porque esta gente lo único que quiere escuchar son las cosas del mundo. Cuando estamos hablando de la palabra del Dios Todopoderoso Yahweh y de su hijo Yahawashi, mejor corren y no, a mí no me hables de eso. ¿Qué hueva? ¿Qué old fashion me estás hablando? Pues entonces, ¿cómo quieres que te lo diga? No vamos a actuar aquí como hipócritas, como en tus iglesias de hermanito. Vengo a convertirte. No te vengo a convertir. El que la agarró, y el que no la agarró, no la agarró. Esto es del Espíritu Santo. No quieres, no tragues. Así de plano, para que veas que esta es la verdad. Aquí no te pedimos ni agua. Estamos viniendo a advertir, estamos invirtiendo lo que el Señor nos dio. No quieres, no tragues. Hay una película muy vieja, estos isacaritas de Pedro Infante, nada más para que veas cómo hasta las cosas viejas también eran espirituales, que se llama Las mujeres de mi general, que en ese rol era ese general de la Revolución Mexicana cuando estaban luchando por tierra y libertad, que ese general, ese militar, se tenía que encargar de una cierta ciudad, de un cierto pueblo, y juntó a los notables del pueblo. Ahí estaba el maestro, ahí estaba el ministro, ahí estaba el abogado, ahí estaba el veterinario, ahí estaba el doctor, y ahí estaba el maestro de escuela, lo que sea.
y les preparó un baile como para unir al pueblo, como para decir, vamos a empezar a platicar, y les organizó una fiesta y nadie comía y nadie bebía, les puso música y nadie bailaba. Entonces este general se enoja y habla y se dirige a esos notables y les dice: miren, señores, les preparé una fiesta, les traje música y ustedes no quieren bailar, les traje comida y no quieren comer. Y les dice: lo único que yo quería era reunirnos y que apalabráramos, que platicáramos de cómo organizar un gobierno, pero no quieren comer, no coman, no quieren bailar, no bailen, no quieren estar aquí, lárguense. Y termina así esa escena de esa película. Les dice, no me quieren ayudar a gobernar, gobernaré como pueda, para que no se anden quejando. Y lo mismo el Señor te dice: aquí estamos haciendo el trabajo, estamos haciendo multiplicar esa riqueza que el Señor nos dio. Ahí está esta pinche gente pasando y gritando aquí. Estamos tratando de hacer este trabajo por el Señor y siempre va a pasar un maldito demonio tratando de opacar la palabra del Dios Todopoderoso. Pero ya se chingaron, porque ni vamos a parar, ni nos asusta. Ahí está la escritura: los ángeles de Yahweh Bashem Oshai están acampando aquí conmigo. ¿Y sabes cuál es el castigo para ese demonio? Que en su perra vida, lo que le quede de su perra vida, no le va a alcanzar su dinero, siempre va a estar atrás de ese maldito volante de esa pipa de gas o de ese camión, para que se le quite. Entonces, ¿cómo tienes que estar sirviendo al Señor? ¿Qué cuentas le vas a dar? Hay que estar con el temor, ¿sí? Segunda de Timoteo 3. Hay que estar con el temor del Señor, ¿sí? Porque el Señor llega en cualquier momento y el Señor va a pedir cuentas, que eso es lo que ustedes tampoco no creen. O sea, ustedes tienen este mundo ideal bajo el sistema del engañador. Ustedes creen que su Dios al que ustedes adoran, a ese que ustedes llaman Jesús, ese ya salvó a todos, ya perdonó a todos, pero además va a ser una especie como de transición suave, donde no te va a pasar nada y vas a pasar de esta condición, vas a pasar directamente al reino, así con tu mismo nivel de conciencia, con el mismo nivel de tecnología, casi vas a quererte llevar tu coche, te vas a querer llevar tu teléfono inteligente, te vas a querer llevar tu laptop al reino, y como si nada más pasaras a un hotel a vacacionar, ¿no? No va a ser así. Para que haya paz, primero tiene que haber guerra. Para que haya el reino, primero tienes que pasar por un sufrimiento, por este estercolero bien merecido, que te lo tienes. Porque tampoco no te creas que vamos a estar diciéndote lo que no es. Claro que el Señor te va a dar lo que tú necesitas para que se te quite. Dice ahí en 2 de Timoteo 3 y 16, hablando de cómo haces crecer esta riqueza que te dio el Señor, cómo multiplicas lo que el Señor te dio para que hagas un informe decoroso a la hora que el Señor te pida cuentas. 2 de Timoteo 3 y 16, entonces. Toda escritura está inspirada por Dios, por Yahweh Bashem Yahushai, y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Yahweh Bashem Yahushai la usa para preparar y para capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y si tú, después de haber escuchado para qué sirven las escrituras, no eres capaz de desempolvar esa Biblia que tienes ahí en tu casa y
y ponértela a leer, pues es que de verdad estás en una condición como de animalito, como bestia. Haz el experimento para que sepas a qué me refiero. Te estamos diciendo, aquí está la clave, y ahorita te lo leo otra vez. Aquí está lo que el Señor te dice que hagas. De esto es de lo que te va a pedir. Este es el material, si tú fueras un estudiante, aquí está, esta es la guía. La guía del examen, ¿no? Cuando te dan, oye, pues aquí está la guía, ¿no? Pues léete el capítulo número 1 del libro, no dejes de estudiar esta teoría del quién sabe qué, mira, repasa tus apuntes, y viene de este último tema que se resolvió de cómo tenías que resolver esas ecuaciones o lo que sea. Ahí está la guía. Sabes que el examen viene pronto. Hay que ser muy animal para decir, a pesar de que me dijeron la guía, pues no, ya la goma, ¿no? Yo lo que escuché ahí en la clase y yo me presento al examen y a ver cómo nos va. Porque así hay galloncitos que así se creen que en la época de estudiante así eran. No estudiaban y lo peor es que a veces hasta les iba bien. Pero es otra cosa. Bueno, el asunto es esta condición de animalitos. Tú sabes que aquí está la guía, porque lo voy a leer otra vez. Segunda de Timoteo